Universidad Politécnica Salesiana. Comercio internacional. El comercio internacional es un pilar fundamental para el crecimiento de la economía de un país. Hay que tener en cuenta que no tiene que ser visto únicamente como un medio a través del cual se intercambian bienes o servicios, sino que por este medio las naciones pueden adquirir tecnología, lo cual facilita a la producción de bienes tanto para ser internacionalizados como para ser consumidos internamente. A través del tiempo, el Ecuador se ha caracterizado por ser un país monoexportador, es decir, ha sustentado su desarrollo económico solo con la exportación de un producto, ya sea el cacao, el banano o el petróleo. Si bien es cierto, los últimos años se han incrementado la exportación de productos no tradicionales, como lo son, por citar algunos, las flores, el camarón y la producción de ciertas frutas tropicales. Pero al ser una materia prima y no un producto industrializado, el país tiene que competir con un país internacional y de esta manera poder ganar el lugar en el mercado, lo cual trae consigo la reducción de los precios. Por otro lado, tenemos un país que, como se mencionó anteriormente, es por naturaleza productor de materia prima, siendo la industria nacional en su mayoría ineficiente por la industrialización, lo cual ocasiona que ingresen al país productos de mejor calidad y de menor costo. Pero, ¿por qué razón tiene menor costo? Esto debido a países como Estados Unidos y China, que son los principales países de los cuales importan. Son países industrializados, tienen tecnología, lo cual conlleva a que conduzcan mano de obra, optimicen la utilización de la materia prima, obteniendo un producto mucho más económico que el que pueda ofrecer un país en desarrollo. Esta diferencia negativa que existe en la balanza comercial, siendo que las importaciones son por mucho superiores a las exportaciones, genera que el crecimiento económico del país se vea afectado. En los últimos años hemos visto un Ecuador con estancamiento económico, mucho más aún con la reducción del precio del petróleo, lo cual generó que el gobierno nacional de turno aplicará ciertas medidas e implementará gravámenes para proteger al producto nacional. En la presente entrevista vamos a tratar temas de muy importancia que han sido muy controversiales a la economía ecuatoriana, tales como el riesgo país. Analizamos cuál ha sido el progreso que ha tenido las inversiones extranjeras dentro de la economía en Ecuador. Por otro lado, escucharemos cuáles habrían sido los efectos en la economía si no se implementaban las salvaguardias y por último hablaremos sobre las tasas de interés y microcréditos. Buenas tardes, nos encontramos con la ingeniera Alison Vascones. Vamos a realizarle una pequeña entrevista con respecto a temas económicos y políticos del país. Por ende, cada uno de nuestros compañeros va a detallar un sinnúmero de preguntas para que la compañera o ingeniera nos vaya a ayudar destellando cada tema y desglosando cada concepto que nos podría impartir para esta materia, que es de muy importancia para nosotros, ya que nos detalla cada parte económica de negocios y otros temas de índole económico del país. Por ende, le damos la bienvenida a la ingeniera Alison a esta sala de entrevista. Muchas gracias. Riesgo país. Muy buenas tardes, mi nombre es Elías Luces. A forma de introducción, quisiera que usted, la ingeniera Vascones, nos pueda ayudar con una definición sobre qué es el riesgo país. El riesgo país es un término económico que por lo general mide la dificultad que tiene un país o una nación para poder cumplir dentro de los términos establecidos al momento de adquirir una deuda extranjera, los plazos y condiciones establecidas en el mismo. Mientras más alto es el porcentaje del riesgo país, más posibilidades cumple o más posibilidades tiene una nación de que pueda caer en moratoria de pagos, es decir, que incumpla con los términos que se establecieron al momento de la adquisición de la deuda, y el país entre en un término conocido como default. Esta moratoria de pagos o este riesgo país también ayuda a toda economía emergente, porque a través de ello los inversores pueden determinar si es conveniente o no inyectar capital en un país. Y
el riesgo país, básicamente, ¿cómo se mide? Y también, ¿qué mide? ¿Cómo se mide y qué mide? Ya, el riesgo país, como su nombre mismo lo indica, mide el riesgo que tiene una nación para una deuda extranjera. Es decir, los inversores, al momento de determinar qué invertir, cómo invertir y cuándo invertir, lo primero que hacen es ver el riesgo país que tiene una nación. ¿Para qué? Porque como todos sabemos, al momento de nosotros adquirir o poder emprender un negocio, todos queremos ganar. No vamos a invertir teniendo riesgo de que nuestras utilidades vayan a ser mucho menores a nuestras ganancias. Entonces los inversores lo que hacen es determinar si el riesgo país es alto, deciden no invertir. Matemáticamente hablando, lo que significa el riesgo país es únicamente una diferencia entre lo que es la estimación de las ganancias esperadas y también se utiliza lo que es la desviación estándar, o también conocido como porcentaje de error, multiplicado por la estimación de la ganancia esperada y el riesgo país. Ya. Para responder tu otra pregunta de cómo se mide el riesgo país por lo general lo miden instituciones internacionales, es decir, estas son conocidas como certificadoras. Dentro de las más conocidas tenemos la que es Moody's, también tenemos lo que es Standard & Poor's y tenemos lo que es Fitch y BCA. Todas estas certificadoras internacionales tienen un método distinto para la determinación del riesgo país. Sin embargo, el resultado siempre es similar, el margen de error va a ser mínimo. Pero estas certificadoras el resultado lo arrojan en letras y en números. En letras van de la A hasta la E y en números el 100 puntos corresponde al 1% de riesgo país. Siempre el riesgo país en porcentaje tiene que ser inferior para que un país pueda ser confiable al momento de que un inversor pueda inyectar su capital en el mismo. Estadísticamente hablando, lo que significa o lo que es el riesgo país, cómo se lo mide, es la diferencia entre un bono fiscal emitido por el Gobierno Nacional del Ecuador y un bono fiscal emitido por una institución internacional. Por lo general es de los Estados Unidos de América, ya que ese posee el riesgo país más inferior. Muy bien. ¿Y cuáles son las partes del riesgo país? Ok. Las partes del riesgo país son inflación, tenemos lo que es liquidez, también tenemos lo que es desempeño económico, tenemos prima de devaluación y tenemos prima de vencimiento. La liquidez significa el momento de que nosotros invertimos en un activo fijo, cuando este nos va a dar en un término o en un periodo inferior o un periodo corto una ganancia. Tenemos también lo que es la inflación, que como todos conocemos es la devaluación del dinero y los precios suben constantemente. Tenemos la prima por vencimiento. Esta de aquí, mientras más corto sea el plazo del bono emitido por el Estado, mucho más corto va a ser o más alta va a ser la liquidez que tenga un riesgo país. También tenemos lo que es la prima de devaluación, que esta desde que el país entró a la dolarización es de 0%. Y también tenemos lo que es bono por desempeño, que esta se la mide por lo general con el Producto Interno Bruto multiplicado por lo que es también el porcentaje que emiten las certificadoras internacionales. Además de estos factores que he mencionado, también influye bastante lo que son las políticas fiscales del país y también la ubicación geográfica, ya que por lo general lo que es América Latina tiene un porcentaje bien alto en lo que es riesgo país porque son economías emergentes. Muy bien. ¿Y en su opinión cree que deba volver a endeudarse el país? Ya, mucho más allá de que si es necesario o no volver a endeudarse, yo creo que la pregunta sería si es que el país está óptimo para adquirir una nueva deuda. Como todos sabemos, la necesidad de dinero para poder cubrir las deudas y poder cubrir lo que es salud es existente, pero no podemos generar una deuda más para cubrir otra. El país está sobreendeudado, ya que en el último gobierno, en los últimos 10 años, la deuda externa subió de 13 millones que había a 40 millones, es decir, subió aproximadamente 26 millones de dólares, es decir, un 11.4%, ya que en el año 2006 la deuda externa nada más representaba para el país un 13% y actualmente, según los datos establecidos por el Ministerio de Finanzas en marzo del 2017, esta representó el
40.2%. Estas cifras solamente representan una parte de la deuda externa adquirida, ya que muy aparte de estos valores también se registran las preventas de petróleo. En el 2017, solamente en lo que es preventa de petróleo, se alcanzó 6.000 millones de dólares. Y es decir que esto aumenta considerablemente la deuda externa. Pero este valor el gobierno nacional no lo considera como una deuda externa, sino como una inversión, nada más. Inversión extranjera. Buenas tardes con cada uno de los presentes. Buenas tardes, ingeniera Alison Vázquez. Mi nombre es Michelle Cárdenas. Ingeniera, con respecto a lo que es la inversión extranjera, se dice que no hay confiabilidad en los inversionistas en el mercado ecuatoriano. Con respecto a esto, ¿usted cree que exista fe en el mercado ecuatoriano? Mira, dependiendo de los últimos acontecimientos que han venido ocurriendo con el paso de los años, yo creo que los inversionistas extranjeros sí tienen miedo al momento de venir a invertir acá, puesto que constantemente se están aplicando nuevos impuestos, nuevos gravámenes a los productos. Y eso se ha visto reflejado en las inversiones. En el 2016 se recibieron apenas 744 millones de dólares en inversión extranjera. Esto es decir que representó el 56% menos, que son 578 millones de dólares menos que en el 2015, debido a la implementación de gravámenes que se le pusieron a las maquinarias, ya que los inversionistas al momento de importar estas maquinarias, al aplicárselo estos gravámenes, sus costos se elevaban, ya que las maquinarias se las amortizan a un periodo largo y al momento de aplicarles los gravámenes, estos costos se incrementaban hasta el doble. Por tal razón, ellos dejaron de invertir, y lo cual trajo consigo a la reducción de lo que es la inversión extranjera en el mercado ecuatoriano. Listo. Ingeniera, desde su punto de vista, ¿cuál cree usted que sería la imagen internacional del país con respecto a lo que es la entrada y salida del gobierno? Yo creo que internacionalmente el país no está muy bien visto en lo que es la economía, ya que el presidente Moreno actualmente recién está revisando todos los gastos que se ha generado en el anterior gobierno y se está dando cuenta que no hay una política estable ni económica dentro del mismo. En las semanas pasadas el presidente Moreno mencionó que el gobierno anterior había sido muy exagerado en lo que son las deudas y había dejado un país que, si bien es cierto, no está quebrado, pero sí está endeudado extremadamente, lo cual lo lleva consigo a la aplicación o a la utilización de lo que es el dinero en lo que es salud, dinero de educación, para poder cubrir los gastos públicos que tiene el país. Salvaguardas. Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniera Alison Vázquez. Mi nombre es George Piloso. A continuación vamos a tocar el tema de salvaguardias. ¿Qué pudo pasar de no haberse aplicado? Ok. Antes de entrar en ese tema, vamos a hablar un poquito de qué son las salvaguardias. Todo país, al momento de que ve que sus productos están siendo afectados por la demasiada importación de los mismos de países extranjeros, deciden aplicar ciertas medidas para restringir las importaciones. A eso se refieren las salvaguardias, que son porcentajes que se aplican a ciertas cantidades de productos para evitar que las personas o las empresas importen estos productos y que las personas prefieran consumir los productos nacionales. Es decir, lo que hizo el gobierno nacional con la aplicación de las salvaguardias es proteger el mercado nacional e incentivar a que las personas ecuatorianas consumamos lo que se produce aquí. Ahora bien, ¿qué pudo haber pasado si no se aplicaban las salvaguardias? Económicamente, la economía tiene una naturaleza que sola se va estabilizando. ¿A qué me refiero con esto? Como se ha venido generando varias crisis en el país, se ha venido decreciendo lo que son los consumos, los depósitos, y sola se estaba estabilizando, es decir, las importaciones estaban bajando. ¿Qué quiero decir con eso? Si nosotros como importadores no tenemos dinero, ¿cómo vamos a importar? Es decir, las importaciones ya estaban bajando sin la necesidad de aplicar las salvaguardias. Lo único que se hizo con esa aplicación es incrementar mucho más el daño que ya se estaba viniendo dando. Respecto a la balanza comercial, ¿realmente le ayudaron a la balanza comercial ecuatoriana? Si bien es cierto, según las estadísticas que se publicaron en el Ministerio de Finanzas, se logró recaudar 3.600 millones por lo que respecta a salvaguardias. Pero esto lo que generó a su vez fue 80.000 plazas de desempleo,
porque si bien es cierto, bajaron las importaciones y subieron las exportaciones y se estabilizó la balanza comercial, pero las personas dejaron de importar, lo cual genera una disminución en sus negocios, lo que hace como consecuencia que no necesiten mucho personal para sus empresas y se vean en las necesidades de despedir e incremente el desempleo en el país. ¿Qué artículos realmente deberán tener estas imposiciones, hablando netamente de las salvaguardias? Ok, yo considero que los productos que realmente deberían de tener estas salvaguardias son los que se producen aquí. Por ejemplo, los zapatos. Nosotros podemos ver que sí hay zapatos, aquí hay personas que elaboran zapatos y son de muy buena calidad. Sin embargo, las personas prefieren traer zapatos del exterior. Estos zapatos ya tienen, aparte de lo que es el porcentaje fijo de ad valorem que se cancela al momento de importar, ellos tienen una salvaguardia que es de $10 por cada par de zapatos que se importe. Aparte de lo que es la salvaguardia y el FODINFA, que es el FODINFA es el 0.5% que se destina a lo que es las fundaciones para la infancia y el desarrollo. Y aparte de eso se debe cancelar el IVA, es decir, los impuestos salen mucho más altos que poder adquirir un par de zapatos aquí. Pero las personas, por ende, siempre vamos a preferir seguir importando. Entonces yo creo que se debería de aplicar este tipo de salvaguardias a los productos que sí se elaboran aquí. Pero a productos que no se elaboran aquí yo no veo la necesidad de aplicarla. Más bien deberíamos de incentivar al mercado nacional para producir, lo que hace el cambio de la matriz productiva, que lo que se busca es lograr que el país deje de ser un país productor y sea un país manufacturador. Es decir, que no solamente produzcamos el cacao, no solamente produzcamos el banano, sino que hagamos algo con eso. Porque nuestro cacao es exportado a otros países con el cual elaboran chocolates de muy buena calidad. Lo que deberíamos hacer es incentivar a que se elaboren aquí ese tipo de productos. Buenas tardes, mi nombre es Adriana Quiroz y vamos a continuar con el tema de las salvaguardias. ¿Es necesario poner límite al dinero saliente? Yo considero que hasta cierto punto sí es necesario. Por ejemplo, si un viajero va a salir del país, recordemos que anteriormente se podía sacar del país hasta $10.000 en efectivo. Con la nueva disposición solamente se pueden sacar hasta 3 salarios básicos unificados. Considero que en ese punto sí era necesario poner un límite, ya que el dinero lo que hace es salir del país. Adquirimos productos en otro país, más no aquí. Entonces considero que ahí sí es necesario la limitación. Pero en el punto de inversiones que se van a hacer, por ejemplo, si nosotros vamos como empresa, vamos a importar algún producto para venderlo aquí, no considero que sea tan necesario la aplicación de este tipo de salvaguardia, puesto que ya nosotros tenemos lo que son los impuestos, los gravámenes específicos para estos. Entonces, al momento de aplicar el impuesto a la salida de divisas, lo que hace es incrementar mucho más los costos y lo que hace es que el consumidor final es el que se vea perjudicado, ya que ellos van a encontrar en el mercado productos mucho más caros y muchas veces incluso hasta no van a estar, porque los inversionistas lo que van a preferir es, si el producto sale mucho más caro y el consumidor no lo va a adquirir, prefieren sacarlo del mercado. Ingeniera Alison, ¿cuál es su opinión al semáforo aduanero? Ok, el semáforo aduanero es un dispositivo que implementó la aduana para poder examinar de manera aleatoria a los pasajeros. Considero que es una buena opción lo que han hecho, ya que de esta manera no todos los pasajeros van a ser revisados, sino los que, dependiendo del perfil de riesgo que emita este semáforo, determine el mismo para poder revisarlo. Es decir, el semáforo aduanero lo que hace es botar una luz roja en el caso de que la persona tenga un perfil de riesgo alto, es decir, que haya salido muchas veces del país al mismo destino, que haya traído varios productos, varias maletas y que haya pagado impuestos por ellas, y además que haya o que tenga aquí en el país algún local comercial. Eso lo que hace la aduana es, a través de este dispositivo, determinar si el perfil de riesgo es alto y a su vez los revisa para de esta manera evitar el contrabando. Entonces yo considero que es un buen mecanismo para así de esta manera evitar que ingresen al país productos que no paguen impuestos y a su vez permite que no todos los pasajeros pasen por ese engorroso tema y que a la final se haga mucho más larga el tiempo de espera para poder abordar al avión. Gracias. Emprendimiento. Buenas tardes, ingeniero y compañeros. Soy Mara Varas. Con respecto a los emprendimientos en nuestro país, ¿es factible la creación de nuevas empresas?
Actualmente se están viendo un poco estancados lo que son los emprendimientos, debido a que el país no cuenta con una estabilidad jurídica ni tampoco política ni fiscal. Se van viendo afectados los emprendimientos debido a la cantidad de impuestos que el gobierno nacional está aplicando. Un emprendedor tiene miedo a iniciar su empresa, ya que comienza con un determinado impuesto, pero dependiendo del riesgo, dependiendo de la economía que vaya teniendo el país, el gobierno nacional se ve en la necesidad de aplicar nuevos impuestos, lo cual va encareciendo y va haciendo que la empresa se vea en la necesidad de no poder continuar con la misma. Es decir, eso hace que los inversionistas tengan temor al momento de querer emprender un nuevo negocio dentro del país. Ya listo. ¿Qué impuestos afectan a la creación de estas empresas? El impuesto que yo considero que afecta mucho más a lo que es la creación de un nuevo negocio es el impuesto al anticipo, el impuesto a la renta, ya que este impuesto lo que hace es que a través de flujos que las empresas se realiza, es decir, proyecciones de ventas, se paga un impuesto al servicio de rentas internas por algo que realmente no ha vendido la empresa. Como todos sabemos, con el paso del tiempo son cosas que pueden o no pueden pasar. Puede ocurrir que la empresa o que el gobierno nacional ocurra algún problema dentro del país y se vea la necesidad de aplicar un nuevo impuesto, lo cual genere que las ventas de la empresa decrezcan y esto ocasione que no se cumpla con la proyección establecida. Esto a su vez hace que la empresa lo que haga es haber cancelado un anticipo del impuesto a la renta mucho mayor a lo que realmente le concebía pagar. Ahora, si bien es cierto, el servicio de rentas internas no es que ya ese dinero lo cancelamos y ya lo perdimos. No, nos queda como un crédito tributario para el próximo anticipo que debemos de realizar, pero no nos devuelven este dinero que hemos cancelado. Otro impuesto que yo considero que afecta bastante es el impuesto a la salida de divisas del 5%, ya que si somos importadores, al momento de importar nuestros productos, nos van a poner este tipo de impuestos. Y como ya lo mencioné con anterioridad, eso lo que hace es encarecer nuestros productos, lo que va a hacer que en el mercado nacional sean pocos apetecibles. Si bien es cierto, se puede traer o se puede importar hasta $5.000 con tarjetas de crédito y no se cancela el impuesto a la salida de divisas. Pero, ¿qué empresa va a importar $5.000? Las empresas por lo general lo que hacen es importar grandes volúmenes y grandes cantidades de dinero, y eso ellos no se van a ver beneficiados de esta exoneración. ¿Qué emprendimientos son más exitosos? Bueno, podemos dividirlo en pequeños, medianos y grandes emprendimientos. Los pequeños emprendimientos podemos ver que las personas se ven en la necesidad de implementar en el mercado lo que son puestos de comidas rápidas o de comidas, porque una de las necesidades básicas que tiene el ser humano es alimentarse. Entonces son productos o son negocios que son generalmente rentables en el mercado. Otra que vamos viendo que está incrementando son el uso de las redes sociales, ya que a través de estos nosotros podemos vender electrónicamente, podemos promocionar nuestros productos a través de Facebook, a través de Instagram o de Twitter, y podemos vender nuestros productos. Es decir, se está utilizando bastante lo que es el comercio electrónico. En lo que son las medianas empresas podemos ver que se han implementado lo que son las distribuidoras, tanto de Claro como de CNT. Eso de aquí lo que hace es, a las grandes empresas le disminuye lo que son costos por lo que son la implementación de empleados e indirectamente hacen que las grandes empresas tengan utilidades de ventas, pero ellos no se ven en la necesidad de estar invirtiendo en personal ni tampoco en lo que son beneficios sociales. Se ven beneficiadas tanto las distribuidoras como las grandes empresas, es decir, Claro y CNT. En lo que son las grandes empresas podemos ver que tenemos un poco de limitantes. Vamos a poner, por ejemplo, las empresas courier. Podemos ver que aquí en el Ecuador está la empresa DHL. DHL es una franquicia internacional como tal establecida aquí en el país. Pero también tenemos otro courier que es FedEx, que aquí en el país es entregas especiales. Ellos no son una franquicia como tal de FedEx aquí, son solamente asociados. Es decir, no es que FedEx vino acá al país a invertir, a inyectar capital para poder aplicar esa franquicia aquí. Simplemente una persona o un ecuatoriano decidió hacer negocios con FedEx y él invirtió su capital aquí, pero no es una inversión extranjera, lo cual podemos ver que lo que son las grandes inversiones están un poco estancadas. O sea, no hay muchas empresas que quieran venir a inyectar su capital aquí en el país, debido, como ya se ha mencionado, a las grandes cantidades de impuestos y de limitantes que se están
proponiendo últimamente aquí en el país. Tasas de interés. Buenas tardes compañeros, buenas tardes ingeniera. Vamos a tratar un tema sobre las tasas de interés. ¿Me puede decir usted si este es razonable? Bueno, las tasas de interés, más que razonables, están siendo controladas por el Estado ecuatoriano. El Banco Central del Ecuador establece siempre un límite para lo que es la aplicación de las tasas de interés. Actualmente, poniendo por ejemplo en lo que son las tasas de interés para viviendas, es del 11.33%. Si bien es cierto, podemos observar que los bancos o las instituciones públicas siempre van a ofrecer una tasa de interés mucho menor a la que ofrecen las bancas privadas. Para obtener una vivienda, el Banco del Instituto del Ecuatoriano de Seguridad Social, también conocido como BIES, el préstamo o la tasa de interés que nos proporciona es del 6%. Es mucho menor a la que ofrecen los bancos privados. Con respecto para la accesibilidad de los créditos y microcréditos para las personas, ¿es igual para todos? Ok. Está siendo un poco más limitada debido a lo que es como la economía del país está en un proceso inestable. Entonces los bancos se ven en la necesidad de proteger su capital y ellos a su vez se ven en la necesidad de verificar el perfil de riesgo de cada persona. Ellos lo que hacen es cruzar información tanto con el servicio de rentas internas como con las casas comerciales, sean estas Artefacta. Ellos lo que hacen es cruzar esta información y ven el cumplimiento de pago de las personas. Si determinan que el perfil de riesgo de pago de las personas es mínimo, entonces ellos llaman directamente a las personas a ofrecer los créditos. Ellos hacen ciertas campañas para colocar su dinero y poder a su vez ganar los rendimientos que estos le proporcionan. Pero es mucho más complicado si una persona se acerca a pedir el crédito, porque para ello tiene que cumplir con ciertos requisitos, tales como muchas veces les piden lo que son algún bien que se vaya a hipotecar, les piden roles de pagos, les piden certificaciones personales, certificaciones laborales, también les piden cuánto han ganado en los últimos meses, y esto para poder determinar que la persona sí vaya a poder cumplir con el pago establecido dentro de la tasa de amortización que ellos les ofrecen. Los bancos se ven en la necesidad de protegerse debido a la gran recesión en la economía que estamos viviendo. Bueno, damos por culminado la entrevista. Agradezco a cada uno de ustedes, especialmente a la ingeniera Alison Vascones, por regalarnos unos minutos de su tiempo y a la vez por compartirnos sus conocimientos en cuanto a las preguntas que se han venido realizando durante la entrevista. Gracias. Al contrario, gracias a ustedes por tomarme en consideración para poder realizar esta entrevista y espero que los conocimientos que haya impartido les sean de mucha ayuda para su carrera profesional. Muchos éxitos, chicos. Yo concluyo en que la creación de nuevas empresas en nuestro país no es factible debido a una alta gama de impuestos, los cuales hacen dudar al inversionista si obtendrá ganancias. Los impuestos que más afectan al crear una empresa son anticipo al impuesto a la renta, anticipo a la salida de divisas. En cuanto al tamaño de las empresas, los emprendimientos más exitosos en pequeñas empresas son restaurantes o puestos de comidas. En medianas empresas se destacan las distribuidoras de servicios y seguros que prestan a los bancos, y en las grandes empresas es una competencia difícil, ya que de por sí hay algunas multinacionales bien posicionadas en el mercado desde hace mucho tiempo atrás. Pero para superar a la competencia solo se necesita constancia y satisfacer las necesidades del consumidor, que no han sido suplidas por otras empresas.